¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo número de Aprende el Sistema Londres con el Capaz, donde vamos a revisar poco a poco esta popular apertura que ya sabéis que os recomiendo a todos y que me habéis visto usarla trillones de veces en esos retos, primero de los 2500 y luego de los 2600 aquí en chess.com. Por lo que se refiere al capítulo de hoy, lo que vamos a ver son unos sistemas muy clásicos en los que el negro, después de D4, D5, alfil F4, ya sabéis que bueno, contra D5 a mí me gusta más jugar con el alfil en F4 que primero con el caballo F3, E3, decide ahora jugar con E6, ¿vale? Aquí básicamente hay dos grandes formas de jugar, una es con el alfil por fuera y otra es con el alfil por dentro, ¿no? Jugando E6 tan rápido, pues el negro ya decide que el alfil siempre va a estar por dentro de todas estas estructuras, ¿no? No van a ser posibles alfiles F5 o alfiles en G4. Lo normal aquí cuando el negro juega este E6 tan tempranamente es que lo que busque es el cambio de alfiles con alfil de 6. Pero existe alguna alternativa, retrasar esta jugada alfil de 6 y tratar de hacer algo quizás contra el peón en B2, ¿no? Esto es una estrategia muy antigua, ¿no? Muy filosófica si queréis, y es que cuando el alfil dama abandona pronto la casilla de origen, en este caso C1, ya incluso el famoso escritor Roberto Grau, de su Tratado General de Ajedrez, hablaba de la posible debilidad del peón de dos caballos, ¿no? Cuando el alfil se movía demasiado rápido en las aperturas de peón dama, y entonces bueno, existe siempre esa idea de peón 4 alfil y dama 3 caballo atacando ese peón, ¿no? En el caso de las negras aquí C5 y dama B6. En los casos en los que es el negro quien hace alfiles F5 rápido, pues estaría la posibilidad de C4 y dama B3 por parte de las blancas, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito todo esto en contexto, ¿no? Y también no confundirnos estas variantes con otras parecidas que vamos a ver, en las que se produce, por ejemplo, también este tipo de ataque, pero sin hacer E6. ¿A qué me refiero? Me refiero a esta variante en concreto. Cuando aquí después de 3 se produce la jugada C5, inmediatamente aquí. Incluso si mal no recuerdo, un poco con el orden cambiado, porque Carlsen tenía su caballo en F3, pero fue lo que hizo Kramnik contra Carlsen, este C5 rápido, sin sacar alfil, sin cerrar el alfil con E6. Y en este caso aquí, pues después de la jugada caballo F3, podría venir caballo C6, caballo BD2, y ahora aquí, importante, este dama B6, atacando aquí el peón y dando lugar a líneas muy complejas después de peón por peón que veremos en un capítulo separado. Por lo que se refiere a hoy, vamos a ver entonces únicamente la jugada 3E6, ya cerrando la posibilidad de este alfil. Y ahora aquí, pues bueno, el blanco continuaría con caballo F3, C5, y ahora aquí, importante, ya sabéis que siempre os lo digo, el orden de las jugadas en el Londres es muy importante, aunque os parezca que son pequeñas tonterías. Ahora aquí tenemos que tener cuidado no hacer este C3, porque podría el negro llegar a tiempo a hacer un ataque rápido aquí contra el punto B2, ¿no? Y entonces a mí aquí la jugada que me gusta recomendaros es sin duda caballo B2. Caballo BD2, porque va a permitir mucha flexibilidad en ese sentido, ¿no? Y ante un ataque rápido de la dama, por ejemplo, aquí fijaos, si se produce la jugada dama B6, una forma muy sencilla aquí de jugar, no digo que sea la única, pero simplemente sería hacer la jugada torre B1. Ahora que el caballo está aquí en la casilla de 2, pues nos permite hacer esta jugada y quitarnos bastantes problemas aquí de lo que se refiere al peón, ¿no? Al peón de B2. Aquí, por ejemplo, si la partida sigue con caballo C6, podríamos jugar ahora sí C3 ya tranquilamente. Y fijaos qué posición más sana aquí, ¿no? El alfil en D3, el alfil de el negro está todavía encerrado, tiene que buscarle alguna forma de meterlo en juego. Alfil D7 no parece muy espectacular, no se puede jugar fácil B6 por culpa de la dama en B6 tan rápido, y sobre todo ahora fijaos que el alfil tiene que ir a una posición mucho más humilde, ¿no? El alfil en E7, porque al no estar la dama en D8 no se puede apoyar la jugada alfil D6. Entonces esto me parece bastante interesante aquí, ¿no? Este tipo de orden. Dama B6, como digo, quizás aquí sea una jugada un poquito extraña, un poco rápida, pero es bueno tener en cuenta que tenemos ese torre B1, ¿no? Más normal quizás sería hacer caballo C6 en vez de dama B6, y ahora aquí después de C3, dama B6, ¿no? Pero si os dais cuenta, esto estamos transponiendo aquí a... Si ahora jugamos esta jugada torre B1, la posición es exactamente igual a la que estamos viendo y podría seguir con otra vez alfil 7 y alfil D3, por lo que no nos debería preocupar, ¿no?
más normal quizás en vez de dama b6, transponer ya al alfil d6, a estas líneas principales en las que, bueno, se podía haber dado antes en la apertura, inmediatamente después de 6 se podría venir ya alfil d6, pero bueno, es las típicas líneas, ¿no? El gran caballo de combate de esta variante de Londres, donde jugamos aquí alfil g3 para mantener la tensión y no hacer rápido un caballo e5, que puede ser un error, ¿no? Porque si hacemos caballo e5 demasiado rápido con el alfil en f4 todavía, después de un dama c7, podríamos tener problemas porque no estamos dispuestos todavía bien para hacer f4, ¿no? Por eso alfil g3 tiene una doble idea. En primer lugar, si ofrecemos el cambio aquí, si nos cambian, pues comemos y abriríamos la columna H con una muy buena posición. Pero otra idea de esta jugada que quizás nunca hayáis caído en ello, ¿no? Es que ahora después de caballo e5 existe la posibilidad de soportar el caballo con f4, una vez que el alfil está en g3. Entonces esto es también muy importante tenerlo en cuenta y conocerlo. Bueno, después del alfil g3, la jugada más normal podría ser enroque corto aquí, y ahora vendría alfil d3. Otra posibilidad es hacer alfil b5. Pero a mí me parece muy interesante jugar con alfil b3 porque complica bastante la vida a las negras y les hace pues, tener que estar muy atentos al orden de las jugadas para no equivocarse. Por supuesto, esta jugada pues, es la más agresiva. Ya pone el alfil en la diagonal mirando el punto h7 y también además posicionalmente controla la casilla e4, ¿no? De modo que el blanco ya no tiene que preocuparse de momento ahora por un caballo e4. Y ahora aquí existen varias jugadas. Podríamos pensar una jugada como, por ejemplo, dama c7, ¿no? Dama c7, apoyando e5, controlando la casilla e5 también para que el caballo blanco no salte. Pero esta jugada tiene un problema. Y es que ahora existe una clavada del alfil de d6. De modo que después de peón por peón, no es posible alfil por, porque si os dais cuenta, la dama quedaría indefensa. Entonces ahora aquí tendrían que cambiar en g3. El blanco cambiaría, veis que ahora una sinergia se crea de la torre y el alfil sobre el punto h7 y la verdad que la posición ahora es muy cómoda para el blanco. El peón de c5 es un peón de más y en cualquier momento b4 lo puede defender. Algunos intentos de las negras podrían pasar por una jugada como a5, pero aquí una jugada muy interesante es este dama a4. Fijaos, la dama amenaza con venir aquí a h4, de modo que habría problemas grandes aquí, ¿no? Incluso en algún caso podríamos amenazar incluso alfil por h7, caballo por h7 y entonces ahora sí dama h4 después de entregar en h7 y el caballo no se podría quitar por mate en h8, o sea que esta es una jugada muy fuerte. Habría que jugar e5 aquí y ahora e4 soluciona los problemas de d4 del negro y la verdad es que las blancas tienen una posición muy buena porque después de peón por el caballo no puede tomar en d5 porque estaría cayendo h7, así que es muy incómoda la posición aquí para el negro. Y otra posibilidad es que después de esta jugada, en vez de a5 directamente, el negro opte por jugar e5, en cuyo caso, una vez más, e4 es la jugada y amenazamos peón por peón. Y das cuenta que ahora aquí el negro no puede capturar en e4 en buenas condiciones porque después de caballo por e4, el caballo, que es el que defiende h7, se ve sobrecargado, ¿no? Habría que cambiar y después de alfil por vendría g6 y ahora simplemente dama d6. Y el peón de más se va a notar aquí, porque después de dama por, peón por es un peón limpio de más. No, aparte que e5 está débil, bueno, la posición es muy buena por no decir que ya ganada aquí para las blancas. De modo que, bueno, pues aquí después de 4 quizás lo mejor sea hacer alfil e6, pero esto tampoco es un grave problema, porque aquí podríamos seguir con caballo g5, y fijaos qué posición más buena, ¿no? El alfil ahora no se puede retirar porque habría peón por. Él va a tener que asumir ya perder ese alfil y todavía tienen que demostrar las negras que tienen algo a cambio del peón de menos que tienen aquí. Entonces, la verdad es que una posición muy interesante esta. Aquí, después de alfil de 3, aparte de este dama c7 que acabamos de ver ahora, otra posibilidad es jugar torre e8, ¿no? Tratando de buscar el punto e5, la ruptura e5 liberadora. Pero ¿qué pasa? Que no lo vamos a permitir ahora. Ahora saltamos con el caballo a e5, aprovechando que tenemos el alfil en g3 y después de dama c7, ahora aquí vendría f4, esta jugada que os decía que nos permite totalmente apuntalar ahí el caballo en e5, ¿no? Ahora aquí pues el negro normalmente lo que haría sería buscar un desarrollo hasta el fin, con una jugada como b6, y ahora seguiríamos con alfil h4, alfil e7,
que si no, ¿no? Porque si no hace alfil e7, pues puede ser incómodo lidiar con amenazas como alfil por, incluso algunas entregas luego aquí, o dama h5, ¿no? Entonces, aquí alfil e7 parece que es prácticamente obligada. Enroque simplemente. Veis que una posición muy sana por parte del blanco. Alfil b7. Y ahora aquí, importante, algo que os decía en el comentario de las 3 lecciones que nos daba Carlsen en el sistema Londres, y es que no hay que aferrarse a algunas piezas como que son incambiables en Londres, ¿no? Y aquí, caballo e4 puede ser molesta en algún momento después de caballo por e5, y entonces la jugada alfil por f6 puede ser muy interesante aquí. Alfil por f6, eliminando el caballo, en cuyo caso ahora pues el negro después de alfil por ya no tendría nunca la posibilidad de saltar con el caballo de 4, ¿no? Seguimos teniendo un caballo fortísimo y posibilidades de ataque. Así que esta jugada no la desdeñéis nunca. No obstante, otra posibilidad también es jugar aquí con dama f3. Esto un poco al gusto del consumidor, ¿no? Dama f3, controlando el punto e4 para que no exista un caballo por y caballo e4. Y ahora aquí, bueno, habría un poquito de que calcular, ¿no? Habría que ver qué pasa si aquí caballo e4, aprovechando que se ataca el alfil, en cuyo caso haríamos caballo por e4, alfil por h4, y ahora aquí sé que es tentador, pero caballo de 2 quizás sea mejor jugada que la más espectacular caballo de 6, ¿no? Caballo de 6 también puede jugarse. Fijaos, estamos atacando el punto f7, hay que comer ese caballo, dama por d6, y ahora viene dama h5, amenazando mate y el alfil, en cuyo caso hay que jugar g6, y ahora dama por h4, y también buenas posibilidades de ataque, ¿vale? No está el alfil, hay muchas debilidades, pero bueno, también menos piezas en el tablero, ¿no? El negro podría hacer aquí dama e7 y bueno, no veo claro aquí que el ataque vaya a ser definitivo. No obstante, bueno, como veis, muchas posibilidades de jugar aquí un poco a gusto de cada uno, ¿no? Dependiendo de vuestro estilo de juego, podéis elegir alguna de estas variantes. Pero sin duda el caballo de batalla aquí principal es después de alfil d3, esta jugada b6, ¿no? Buscando jugar con alfil b7. Y entonces es aquí donde os recomiendo la jugada más problemática para las negras, que es este e4 aquí. Estamos amenazando e5. Y ahora aquí la posición es de verdad muy difícil, porque hay prácticamente una unanimidad a la hora de entender que la jugada aquí que permite al negro luchar por la igualdad es alfil e7 y solamente alfil e7. Cualquier otro tipo de jugada, pues aquí en principio dejaría a las blancas con buenas posibilidades de ventaja. Y claro, ¿qué pasa? Que esta jugada, si no la conoce nuestro rival, y habéis visto en el reto de los 2600 que incluso gente de mucho nivel no me jugó alfil e7 aquí en esta posición, pues puede ser una buena opción en vuestras partidas. Fijaos, si algunos jugadores contra los que he jugado, maestros internacionales o algún gran maestro, no sabían que aquí había que hacer alfil e7, cuánto más fácil es que esta jugada no la conozca alguno de vuestros rivales en los campeonatos, ¿no? Entonces e4 es una jugada muy interesante. ¿Por qué? Porque si no hace alfil e7 el negro, vais a ver que tenemos posibilidades muy buenas. Por ejemplo, alfil por g3, que sería una jugada que podríais pensar, bueno, alfil por g3 para eliminar la posibilidad de que nos coman la pieza con e5. Seguiría peón por, d por, caballo por, y ahora fijaos que aquí el punto h7 después de un caballo por está cayendo, y caballo por no es posible por alfil por con ataque doble al caballo y al peón de h7, ¿no? Entonces ahora aquí habría que hacer h6, y fijaos, peón por alfil b5, una jugada durísima porque está amenazando el caballo y a la vez también ofreciendo alguna variante el cambio de damas que luego destrozaría la estructura después de caballo por f6. Entonces, dama b6 aquí, caballo por jaque, peón por, alfil por, dama por, y ahora torre por h6. Y fijaos qué posición aquí, ¿no? La verdad es que es una posición que está totalmente, podríamos decir, ganada para las blancas. Entonces es una posición realmente compleja esta para el negro, ¿no? Si no le funciona esta jugada, alfil por g3, ¿qué otra cosa hacer, no? Vamos a pensar aquí que en vez de alfil por g3 nos haga esta. D por e4, ¿no? En cuyo caso tomaríamos con el caballo, estamos amenazando el alfil y prácticamente le vamos a obligar a trasponer tarde o temprano, ¿no? Aquí podría
intentar caballo por, porque bueno, alfil por G3 seguiría peón por, ¿no? Entonces caballo por, alfil por, atacando el caballo C6 que no se puede retirar porque está detrás la torre, alfil B7, dama A4, jugada importante que no recordaba en una de las partidas del reto de los 2600, atacando el caballo aquí. Habrá que defender ese caballo, dama C7, peón por, una vez más aprovechando esta clavada, peón por, y aquí una jugada muy importante, una jugada muy fuerte, enroque largo, atacando el alfil, torre F de 8, hay que defenderlo, alfil por, torre por, y ahora una jugada realmente demoledora, dama B5. Fijaos, esta jugada es tremenda porque estamos amenazando torre por, dama por y dama por alfil, ganando una pieza. Pero el problema es que no hay forma de no dejarse algo aquí, porque estamos atacando también el peón de C5, el caballo no se puede quitar bien porque habría algún alfil por B7 al final de los cambios. Entonces la posición es realmente muy, muy, muy difícil aquí para las negras. Podríamos pensar, por ejemplo, torre por D1, pero entonces torre por D1, y si dama F4, la clave es que existe este caballo de 2. Y ahora se defiende el alfil, pero estamos atacando el alfil de B7 y el caballo de C6, con lo que la posición está totalmente ganada para las blancas. Podéis analizarla con calma, esta posición, pero os digo que aquí después de dama B5 realmente es definitiva la posición. Entonces, muy difícil aquí, si no se sabe esta jugada, alfil E7 en esta posición, después de E4, que el negro no quede mal, ¿eh? O sea que es una opción muy buena jugar este E4. ¿Qué pasa? ¿Que después de alfil E7 son tablas forzadas? No, ni mucho menos. Tenemos todavía la partida muy viva. Fijaos, aquí hay E5, una jugada muy fuerte, caballo H5, y ahora espectacular caballo G5, ¿no? Parece que entregando el caballo, pero bueno, veis que está también atacado el otro caballo, ¿no? Espectacular, bueno, hasta cierto punto. Pero hay que comer ese caballo, alfil por, y ahora dama por H5, amenazando mate en H7 nada más y nada menos. Alfil por D2 jaque aquí no sería gran problema, porque simplemente comemos con el rey y después de G6, dama H6, y fijaos, qué problemas aquí para las negras, ¿no? Con estas debilidades. Peón, por ejemplo, se podría seguir alfil H4, y si F6, alfil por. Esto no es problema, y ahora dama por y alfil por. Y veis que aquí está totalmente destrozado el negro, ¿no? Una forma aquí bastante curiosa de poder ganar es simplemente hacer H4, H5, H6, dama G7, etc., ¿no? Pero bueno, muchas formas aquí de transformar la ventaja, pero esta es una bastante curiosa, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer aquí entonces? Si alfil por D2, como digo, no es gran problema, pues entonces habrá que defender el mate en H6, ¿no? ¿Cómo? Con G6. Pero entonces aquí importante esta jugada. Dama E2. Recuerdo que en una ocasión aquí me equivoqué en una partida y jugué dama G4. Aquí importante, dama D2, para no perder el enroque, no dar el enroque si no es necesario. Y además la dama desde D2 puede luego venir muy rápido a H6. Si peón por, ahora aquí viene la clave de todo, que es que jugamos H4 y estamos entregando el peón, pero a cambio de ¿qué? De quedarnos con las casillas negras y sobre todo conseguir un punto de despliegue en H5. Fijaos, una variante muy peligrosa. Si alfil es 7, simplemente haríamos H5 ya, inmediatamente muy dinámico. Ya veis que Londres a veces puede ser una variante muy de ataque, ¿no? Y si nos hace alfil H6, también aquí tendríamos la jugada H5, nuevamente aprovechando este punto de despliegue, ¿no? Entonces, claro, son variantes muy vivas en las que todavía no está nada decidido y además tienen una posibilidad de que las cosas no salgan feten en la apertura, que el rival se equivoque muy grande, ¿no? Porque ya veis que aquí E4, si no sabe alfil 7, se puede meter en problemas incluso mayores que los que estamos viendo aquí, ¿eh? O sea que me parece que es muy interesante esta forma de jugar en Londres. Pues bueno, espero que os haya gustado este capítulo con todas estas ideas que os estoy dando aquí en estas variantes con el peón N6. Y bueno, pues en próximos capítulos veremos qué pasa en esa variante que os comentaba de dama B6 pero con el peón todavía N7, qué pasa si nos sacan el alfil y bueno, también por supuesto en los sistemas indios, ¿no? Con
con G6 cuando no nos juega con doble peón de dama. Tenemos también que ver qué hacer contra otras aperturas, como por ejemplo la holandesa. ¿Podemos jugar el Londres contra la holandesa? Pues sí, vais a ver que podemos jugarlo. Y bueno, muchas otras cosas nos esperan aquí en el canal, así que espero seguir viéndoos y nos vemos en el siguiente vídeo con ajedrez para todos.